Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad vengo a enseñarles a crear una base de datos real mediante código, ¿no? Hay dos formas de crear una base de datos en SQL Server. Uno es mediante código y el otro es mediante una diagrama que nos facilita SQL Server, ¿no? Acá en base de datos hacemos anti-click, en nueva base de datos, siguiente, ¿no? Y acá una vez creado en las tablas igual, ¿no? Creamos una nueva tabla, etcétera, ¿no? Esa es la forma clásica que la mayoría de estudiantes crean su base de datos. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a crear mediante código. Vamos a crear unas tablas para una gestión de biblioteca y luego vamos a relacionarlos mediante código también. Ok, entonces continuamos con el código, ¿no? Para que el video sea más corto, yo ya tengo acá preparado todo el código, ¿no? Pero les voy a explicar código por código, línea por línea, perdón, todas las funcionalidades de este código, ¿no? En la descripción del video también voy a dejar el código que voy a crear. Ok, continuamos. Lo pego todo el código acá, ¿no? En una nueva consulta que voy a abrir, ¿no? Entonces este es todo el código, ¿no? Primeramente vamos a ingresar al servidor de SQL Server, ¿no? Luego creamos con este es el código que crea, ¿no? Create database y este es el nombre de la base de datos. Con este nombre vamos a crear, ok, lo vamos a crear y acá nos va a salir el mensaje de que los comandos se han completado correctamente, ¿no? Una vez creado esta base de datos, ustedes tienen que tener bien claro, ¿no? Este nombre de la base de datos que han creado ustedes, tiene que figurar acá para que utilicen la base de datos, ¿no? Para que puedan crear una nueva tabla, crear sus procedimientos almacenados, vistas, etcétera, ¿no? Tiene que figurar acá el nombre de la base de datos, ¿no? En este caso no nos figura, el servidor local, ¿no? Entonces, ¿qué código nos facilita o para que nos aparezca acá? Entonces, este código no vamos a usar, que estamos diciendo que vamos a usar esta base de datos, ¿no? Entonces ejecutamos, ¿no? Y entonces automáticamente acá ya estamos usando esta base de datos, ¿no? Ok, vamos a verificar si hemos creado la base de datos. Ahí está, hemos creado esta base de datos. Vamos a verificar también si existe tablas dentro de ella, ¿no? Dentro de esta base de datos. Entonces no hemos creado ni una tabla todavía, entonces no debería figurar, ¿no? Ok, va cargando. Hasta que vaya cargando, voy a estar explicando acá, ¿no? Vamos a primeramente, para una gestión bibliotecaria, vamos a crear una tabla lector. Vemos que no hay ni una tabla, entonces recién vamos a crear. Entonces todas las tablas que vamos creando nos va a aparecer en esta parte de tablas, ok. Entonces para una gestión bibliotecaria, como les decía, tenemos que crear una tabla de lector, ¿no? A ellos se les va a prestar todos los libros solicitados, ¿no? Entonces el create table lector va a tener todos estos campos que vamos a utilizar, ¿no? Yo estoy utilizando un ID, ¿no? Que se auto incrementa, ¿no? Uno en uno, ¿no? Y entonces en el mantenimiento de ese sistema, cuando nosotros vamos a hacer, nos va a figurar 1, 2, 3, automáticamente nos va a enumerar, ¿no? Entonces, pero yo lo estoy haciendo con otro código más, ¿no? En el sistema me va a mostrar lector, el inicial del lector, que es lec más el número 0001, lec 0002, lec 003, así sucesivamente, ¿no? Este código convierte ese código. Entonces este código vamos a tomar para todo, ¿no? El lector va a tener un código, ¿no? Va a tener su DNI, nombres, apellidos, qué tipo de lector es, estudiante, docente, un grado, ¿no?
dirección Gmail, teléfono, todos los campos convenientes con sus respectivos datos, no si es varchar, int, no, si acá agregaríamos por ejemplo fecha de nacimiento, por ejemplo, no, sería de date time, ¿no? Entonces la fecha de nacimiento sería de date time, ¿no? Entonces, pero en este caso no vamos a agregar todavía. Ok, entonces vamos a crear esta primera tabla. Ya creamos. Este código es para asignar al id lector la llave primaria. Vamos a crear la tabla de libros también, ¿no? Acá les voy a explicar. Los libros de igual manera vamos a tener un id código, vamos a tener el id autor con el que vamos a relacionar un id género, un id editorial, ¿no? Este es el código del libro, ¿no? El ISBN, ¿no? Va a tener el libro una edición, páginas, cuántas páginas tiene, un idioma, año de publicación, título, ubicación, en qué sección está y el stock, ¿no? Y un estado, obviamente. Ya, ok. Continuamos. Acá estamos creando esta es la tabla de autoría. De igual forma, el autor va a tener un nombre y nacionalidad nada más. Ya. Vamos a crear la tabla de género. Ok. Luego creamos la tabla editorial, ¿no? Y por último, vamos a crear nuestra tabla de préstamos. Ok. La tabla de préstamos va a estar relacionado con el lector y con el libro, ¿no? En esta tabla se va a registrar todos los préstamos, ¿no? La fecha de entrega, devolución, retorno, cantidad y una observación, ¿no? Cuando devuelve y cuando sale, ¿no? Y estas son las relaciones, ¿no? Del libro al lector, del libro editorial. Entonces vamos a correrlo todo en una ya para cortar el video. Ok, entonces ya está ya hemos creado nuestra base de datos, ¿no? Actualizamos, si es posible cerramos la conexión y volvemos a conectar. Ok. Ahora sí podemos entrar al B de biblioteca, verificamos las tablas. Entonces ahí están todas las tablas que hemos creado: autor, editorial, género, lector, libros y préstamo. En total 6 tablas. Con eso trabaja una gestión bibliotecaria, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos ver el diagrama de base de datos? ¿No? El diagrama de base de datos podemos ver en esta parte. Vamos a crear. ¿Ya? Ok. Entonces, agregamos todas las tablas, ¿no? Este diagrama lo estoy mostrando para ver si se ha relacionado correctamente nuestras tablas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces vemos acá que nuestra base de datos ya está bien estructurado, ¿no? Ya está bien estructurado, ¿no? Entonces el libro, ¿no? Va a tener un género, va a tener un autor y va a tener un editorial, ¿no? Luego de ello, el préstamo va a tener un lector y un libro, ¿no? Entonces esto sería en cuanto a cómo realizar una base de datos mediante código. Guardamos. Ok. Entonces este código voy a estar dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y para que puedan practicar, ¿no? Bueno, ha sido hasta acá conmigo. Gracias.